El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso ya del 15 de marzo, ya mitad de este tercer mes del año, que sigue avanzando y que nos siga mostrando cuán rápida es la vida, cuán efímera es la vida. La vida es tan efímera, amigos, que lo que vale la pena es vivirla. No vale la pena perderla, desperdiciarla y tenerla como si fuera algo simplemente inútil o sin valor. ¿Cuántos de nosotros y en cuántas ocasiones lo que hacemos es quedarnos con las cosas más básicas, quedarnos sin mirar adelante, quedarnos sin mirar las posibilidades, quedarnos quizá, diría uno, muriéndonos en vida? ¿Cuántos que realmente no hemos vivido y que lo que hemos estado es muertos en vida? ¿Cuánto nos falta por realmente aprender a vivir? Y aprender a vivir significa aprender a estar presentes en todo momento. Aprender a estar en el aquí y en el ahora, que ya lo hemos hablado durante muchas ocasiones y durante muchos programas aquí en el Camino de la Felicidad. ¿Y qué significa una vez más eso de la presencia? Eso de estar presentes, eso de estar aquí y ahora. No significa más, amigos, que estar en plena conciencia de nuestro ser. Hay momentos de absoluta presencia. Uno de esos momentos es cuando existe una inminencia de peligro de muerte, por ejemplo. He conocido el caso más bien de personas que han tenido accidentes y todas cuentan exactamente lo mismo. Y es que estando en ese momento entran como en una especie de dimensión diferente donde el tiempo se detiene. Un accidente que puede ser de milisegundos. Ellos lo recuerdan cual si fuera algo largo, algo que pudiera pasar en 10, 15, 20 minutos, habiendo sido milisegundos. Y características de cuando hay esa presencia total son las siguientes. La primera, se reacciona de mejor manera. La segunda, hay absoluta tranquilidad. La tercera, se es consciente de cada detalle que sucede en ese instante. Y por ese estilo podríamos colocar una cantidad más de características, pero esas son realmente las características que valdría la pena mirar si nosotros somos capaces de estar realmente presentes. Son momentos, instantes de presencia absoluta. Charla uno con esas personas y dicen, ¿cómo pudiera ser uno
para lograr que esa sensación, que ese paso a esa dimensión de tiempo pudiera serla de manera consciente, es decir, no tener necesidad de estar en una situación de peligro inminente para poder convertir el tiempo en esa dimensión, pausar el tiempo y vivir en esa dimensión. Y se hace obviamente complejo y difícil. Pero hay muchas personas, especialmente personas que se dedican a la meditación, grandes maestros espirituales, monjes y demás, que logran tener ese nivel de conciencia durante mucho más tiempo, y por eso es que para ellos también el tiempo pasa a tener una explicación diferente, el tiempo pasa a ser una medida diferente, porque no existe sino el ahora. La semana anterior, en el programa anterior, les mencionaba qué sería el concepto de tiempo si no existiera el ser humano en el planeta. ¿Seguiría teniendo sentido el concepto de tiempo? Y está claro que no tendría sentido el concepto de tiempo. Nosotros somos los que tenemos que programarnos, porque tenemos esa esencia ya de racionalizar todo y de recordar, y eso nos hace pensar en el pasado, y tenemos la capacidad de proyectar, y eso es lo que nos hace pensar en el futuro. Y entonces nos llenamos de ansiedad y de preocupación pensando en el pasado y en el futuro. El pasado nos llena a veces de remordimiento, de resentimientos, de dolores por lo que ya fue, y el futuro nos llena de ansiedad y de preocupación. Ahora, el secreto de la vida sería cómo lograr vivir en el presente, vivir en el ahora. Y todo, absolutamente todo, se vive en el ahora. Hay un concepto bien interesante, y es que la gente dice, ¿cómo así que todo se vive en el ahora? Si yo lo viví en el pasado o lo voy a vivir en el futuro, y resulta que no. Lo que usted vivió, lo vivió en el ahora. En su momento fue el ahora. Y ya. De ahí para allá no siguió siendo sino un recuerdo. Usted lo vivió, fue en presente, lo vivió en una hora, en el ahora. Lo vivió en ese ahora. Y listo, ya es un recuerdo, ya es una experiencia, ya es lo que quiera que hay de ahí para atrás, pero usted lo vivió en el ahora, por tanto no existe sino el ahora. O yo pregunto, ¿qué de lo que a usted le pasó ayer lo está viviendo hoy? Absolutamente nada. Ya no lo puede vivir. Usted puede vivir experiencias similares, y más cuando su vida es rutinaria, cuando su vida se convierte en una carrera de la rata, cuando su vida se convierte en un círculo vicioso, de hacer lo mismo exactamente igual todos los días, cual si fuera una simple rutina, una simple costumbre. Eso es posible, que usted viva momentos similares, que usted vaya a lugares o frecuente lugares similares. Eso es posible, pero vivir el mismo momento es imposible. Ahora, usted lo trae como recuerdo, y lo trae como recuerdo a la hora. Todo sucede en el ahora. No existe nada fuera de la hora. Lo que pasa es que somos nosotros los que tratamos de meter todo en un antes o en un después. Nada sucede en el futuro. Usted se puede proyectar, claro, yo tengo una programación, por ejemplo, entonces yo digo, el próximo miércoles tengo una reunión en tal parte, a tal hora, listo, estoy programado para el futuro. Pero cuando esa reunión llegue, la vivo solo en el ahora. No tengo opciones de vivirla en el futuro. No tengo opciones de vivirla hoy. Hoy la imagino, y cuando la imagino la traigo a la hora. Pero lo que hago es perder el tiempo, porque pierdo el ahora imaginando ese futuro, ese otro ahora. Entonces pierdo el momento presente pensando en eso, que es lo que me genera preocupación. Cuando llegue la reunión, cuando llegue ese futuro programado, llegará como una hora.
y lo viviré como un ahora y ya. Es decir, solo tenemos este instante, solo tenemos este momento. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es nuestro ahora? Este programa, lo que estamos diciendo, y lo que dije hace 5 minutos ya no hace parte del ahora. Se vivió en su ahora, en su momento como una hora, pero ya no es ese mismo momento. Cosa tan curiosa es el tiempo que uno diría, ¿cómo aprovecharlo? Y ahí es donde volvemos al mismo cuento de siempre. El tiempo no viene siendo oro, porque seguiríamos midiéndolo mal. Es decir, lo que nosotros llamamos que el tiempo es precioso, no es un espacio infinito de tiempo. Lo que consideramos precioso realmente es este instante. Esa es la verdadera riqueza, eso es lo verdadero, eso es digamos, lo que nosotros consideramos tiempo precioso, justamente el ahora. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo lo vivo? Entender que no tengo 100 años para cumplir o para hacer cosas. Yo solo tengo este instante para hacer cosas. Y cuando me vuelvo consciente de eso, dejo de dejar cosas para después. Dejo de postergar cosas. Dejo de esperar cosas. Y lo que hago es vivir, simplemente vivir. Y estar presente, aquí y ahora. Que es lo que, digamos, la esencia del programa de hoy, aunque muchas veces hemos hablado de eso, pero seguir reforzando esa idea de dejar de estar metidos en unas mentiras como el pasado o el futuro. Lo único real sigue siendo este instante. ¿Qué haces ahora? Aprovecha cada minuto, aprovecha el ahora. Uno no puede decir ni siquiera aprovecha esta próxima hora, aprovecha estas próximas 2 horas, aprovecha ni siquiera este día. Aprovecha este instante, el ahora, y deja de postergar cosas. Porque siempre que postergamos, perdemos la opción de la preciosidad del ahora. No, es que lo voy a hacer luego, lo voy a hacer después, lo voy a hacer cuando esto, cuando lo de más allá. Y no, sabiendo que lo puedo hacer ahora. ¿Cuántas veces estamos sentados sabiendo que tenemos que hacer algo que podemos hacer ya? Y preferimos quedarnos en el no hacer, simplemente ahí. Lo hago luego, lo hago mañana, que voy a estar desocupado. Cuando usted ni siquiera sabe a ciencia cierta si va a estar desocupado. Usted no sabe si le van a aparecer situaciones. Usted no sabe si le van a aparecer otras cosas. Vuelvo a lo mismo, ¿para qué se preocupa por eso? Decía sabiamente Jesús, en uno de sus tantos pasajes, que cada día trae su propio afán. Y diría yo, esa debería ser una de las enseñanzas más grandes que a nosotros nos deberían dar para entender el hoy. ¿Para qué te sigues preocupando por el mañana? El problema es que a nosotros nos manipulan a punta de mañanas. Siempre la manipulación mundial está dada en función del futuro. Gracias a Dios vienen bajando esas tensiones y esas manipulaciones, y creo que en el camino irán siendo menores. Pero siempre la forma de manipular a la humanidad ha sido a partir de el futuro. Usted mantiene, digamos, pensando en la seguridad, por ejemplo. La seguridad en realidad es un concepto efímero, o más bien un concepto falseado. ¿Qué significa eso de seguridad? ¿Qué significa eso de seguridad? Hay gente que quiere vivir segura. Bueno, no sé, el concepto de seguridad es tan ambiguo, es tan difícil, que nos manipulan con ese tipo de nombres que le dan. Y entonces, es que yo quiero asegurar el futuro de mi familia, o es que yo quiero asegurar mi futuro. Y empiezo a pensar en una cantidad de cosas como el trabajo, la pensión, los seguros de vida, que no son seguros de vida sino de muerte, porque usted no los puede cobrar sino cuando muere. Entonces, no sé, una cosa
no sé, una cosa que no tiene mucho sentido. Y entonces usted lo manipulan a punta de posibles futuros catastróficos. Y usted va a buscar la seguridad. Eso es como el concepto de seguridad que se montó en alguna oportunidad políticamente en Colombia, que lo que demostraba era lo inseguros que éramos. Si usted para sentirse seguro necesita un agente de seguridad a su lado todo el día, quiere decir que el país es muy inseguro. Entonces nos metían el cuento de la seguridad demostrando inseguridad. O sea, una cosa sin sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cuál país sería seguro? Un país que no tenga ninguna necesidad de hombres armados para cuidarlo, por ejemplo. Y hay países sin ejército, sin policía, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Si no existen esos mecanismos de seguridad, es que el país es muy seguro. Pero si existen esos mecanismos de seguridad y a veces en grandes cantidades, es porque el país es muy inseguro. Entonces, son contravenciones que tenemos ahí que no somos pues que no tienen como mucho sentido. Entonces nos manipulan a punta de futuros. A punta de que otros futuros nos amenazan a nosotros. Entonces, sea juiciosito, trabaje juiciosito, pague la pensioncita juiciosito, para que cuando tenga 60 y no sé cuántos años, si llega ya, usted pueda vivir y relajarse. Pueda salir y relajarse porque ya va a tener su pensión. Nos siguen manipulando con el futuro. No vivo el hoy porque estoy esperando salir, tener la pensión para supuestamente ahí sí disfrutar de la vida. Y dejo de disfrutar de la vida hoy, que tengo la posibilidad, que estoy joven, esperando a ver si a los 65 tengo la energía de hoy. Y salgo a pensionarme cuando ya no tengo la energía de hoy para hacer lo que siempre quise hacer. Nos manipulan a punta de futuro, incluso un futuro que es incierto como el más allá. Ahora, yo soy un convencido de que la vida es eterna, ¿sí? Quizá no en el concepto tradicional que todo el mundo maneja, porque eso sí, lo manejo de otra forma o lo creo de otra forma, pero a pesar de eso a nosotros nos manipulan es con la salvación en el futuro, por ejemplo, o con la condenación en el futuro. Entonces, pórtese bien ahora para que no se condene después de su muerte o para que se salve después de su muerte. Eso es manipulación, eso es, no sé, eso es como, no hay nada como comportarse bien por simple conciencia, no por esperar un premio o por evitar un castigo. Son cosas diferentes. Entonces, a nosotros nos meten una cantidad de normas y de leyes que muchas veces no tienen ni siquiera sentido y hay que cumplirlas porque sí, y a veces son absurdas además, absurdas. Y entonces la gente hace cosas que son erradas, que van contra su conciencia porque es que me lo ordenaron. Es que yo estoy cumpliendo órdenes aquí, como le contestan a uno en muchas partes. Yo simplemente estoy cumpliendo órdenes. ¿Eso quién lo hace? Quien no tiene capacidad de conciencia, quien no tiene capacidad de reflexión, quien no tiene capacidad de decir, venga un momentico que esto no está bien, venga un momentico que yo no soy capaz de hacer eso porque va contra mis principios o contra mi moral. Y a punta de eso, de borregos, es que han pasado las grandes catástrofes de la humanidad. Y no nos vamos lejos. Voy a colocar el ejemplo histórico, pero después voy a traer un ejemplo muy propio. Pero vamos a un ejemplo histórico. Por ejemplo, los verdugos de la Edad Media, cuando lo que hacían era condenar, ¿no?, el tema de la Inquisición y todo eso, a la hoguera, a cantidad de gente, y el verdugo simplemente estaba ahí para decapitar. ¿Es un qué? Eso es una persona borrega, eso es una persona que simplemente dice, no, es que los que mandan son fulano y sutano, y el juez, o no sé, o quien tomara la decisión en esa época, él tomó la decisión y me ordenó a mí hacerlo. Y entonces yo lo único que hago es lanzar la espada, ¿no?, y decapitar, cumplo órdenes. Eso es una persona borrega, sabe que va contra su principio matar a otro, pero es que me lo ordenaron. Otro ejemplo, el de los nazis, que hasta hoy yo no he podido entender cuál era su guerra o sus objetivos, pero la misma historia. Entonces dijeron que los judíos eran menos personas y entonces los ordenaron, métalos a las cámaras de gas, métalos a esto, métalos a los campos de concentración. Yo estoy cumpliendo órdenes.
¿A cuánta gente mataron esos que dijeron, estoy cumpliendo órdenes? A 6 mil millones a 6 millones, de judíos. Entonces dice uno, ¿qué tiene sentido ahí? Absolutamente nada. A punta de cumplir leyes, eran leyes, es ley. Sí, es ley. ¿Y cómo cumplo yo o cómo me obligan a hacer algo? ¿O cómo accedo yo a hacer algo que sé que está mal? Meter gente en cámaras de gas. Pero me lo ordenaron. Yo estoy cumpliendo órdenes. Y así son los verdugos. Cumplo órdenes. ¿A cuántas personas, para volver a un caso más local, más de Colombia, los obligaron a simplemente matar a otro y ya, sin saberse ni por qué? ¿A cuántas personas, a cuántos campesinos los vestían y los mataban, recuerdan? Y todo ese tipo de cosas que han pasado, no son secretos para nadie. ¿Y qué? ¿Qué pasaba con eso? Absolutamente nada. ¿Por qué? Yo estoy cumpliendo órdenes. Yo estoy cumpliendo órdenes. Y ya. Es que me están exigiendo y yo estoy cumpliendo órdenes. Cosas por el estilo. Por colocar ejemplos muy sencillos de cómo nosotros, digamos, lo que hacemos es cumplir a veces normas por sentirnos, reitero, manipulados o esperar algo en el futuro. Entonces esperar recompensas. Y así funciona toda la vida, a punta de recompensas futuras. Y dejamos de vivir el hoy por las recompensas futuras. Me sacrifico hoy, estudio hoy. Ahora yo no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal trabajar, ni que esté mal estudiar, ni que esté mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que hay que ser conscientes del momento presente y vivirlo a plenitud y vivirlo feliz, más que esperar las recompensas del futuro. No es estudiar esperando conseguir un buen trabajo, eso no tiene sentido. Es estudiar por el gusto de estudiar, es estudiar por la alegría que me genera a mí estudiar y aprender, es estudiar por lo que significa crecer como persona al estudiar, al leer, al aprender. Pero no es esperando, me voy a ganar tanto cuando termine la carrera y consiga un trabajo, para ir y terminar decepcionado porque termina la carrera y no le resulta el trabajo, y con una carrera y con un montón de cartones a irse a hacer cualquier oficio, ¿cierto? Sin demeritar los oficios, usted puede ser feliz haciendo lo que sea, pero usted tenía una expectativa frente a X trabajo por su carrera y resulta que no le apareció ese trabajo, entonces usted se va a sentir desdichado en el otro oficio. Por lo mismo, porque usted no está haciendo las cosas con gusto, sino que está con una expectativa superior, porque dice, no, es que voy a estudiar, porque cuando salga voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo de más allá. Y entonces nos la pasamos midiendo el tiempo en futuro, y cuando los futuros van apareciendo, llegan los 70, 80, 90 años y nos dimos cuenta que ese futuro nunca llegó y que desperdiciamos el eterno presente que tenemos, el eterno ahora que tenemos. Dejemos de pensar y de dejarnos manipular con las cosas del futuro. Usted tiene su salvación aquí y ahora, o su infierno, así de sencillo. Su salvación o su condenación está aquí, ahora, en él ahora. No hay necesidad de esperar a llegar a los 80 o 90 años para morirse y saber si se condenó o no. No, usted se da cuenta si está condenado o no, si está viviendo maluco o no. O se da cuenta si está salvado o no, si está viviendo bueno o no. Lo sabe fácil. ¿Cómo está viviendo el hoy? ¿Cómo lo está viviendo? O está en el trabajo desdichado, en la familia desdichada, en el matrimonio desdichado, en todo lo desdichado, porque, no, esperando ese futuro. ¿Ese futuro que qué? Entonces, mientras tanto vive maluco porque, tengo un trabajo donde no me siento bien, donde no me siento cómodo, donde no me siento lleno, donde no me siento pleno, donde no me siento absolutamente feliz. Pero no, me toca estar ahí porque es que tengo que sobrevivir, porque es que tengo que comer, porque es que tengo que pensar en el futuro de mi familia, porque es que... Y viviendo maluco. No, lo primero que uno tiene que hacer, amigos, obvio que hay que pensar en la supervivencia, obvio que hay que pensar en la comidita, en el pan de cada día, eso hay que hacerlo, pero en el pan de cada día, no en el pan de los 20 años, no, en el de ahora. Obvio que hay que pensar en eso, pero lo más importante es que usted, mientras consigue el pan, sea feliz. Pero ¿qué sentido tiene usted conseguirse el pan haciendo algo que a usted no le gusta, viviendo maluco, viviendo aburrido? ¿Qué sentido tiene?
Entonces, pensemos un poquito en eso, aprendamos a vivir el ahora, aprendamos a vivir la alegría de vivir este momento y dejemos de estar tan enfocados en cosas futuras que quizá no lleguen. Casi nunca los futuros son como nos los imaginamos. Casi nunca. Porque a veces los futuros son catastróficos en la mente. A veces son, es que me van a decir esto, es que me va a pasar aquello, es que yo creo que van a pensar esto de mí, es que, y dele. Y llega ese futuro que se convierte en presente y se da cuenta que, no pasó absolutamente nada. Todo salió re bien, todo fue fácil, todo fue... Entonces vivimos en unas preocupaciones que son sin sentido. Hoy la invitación es a vivir el ahora. De nuevo, reiteramos, tratar de vivir presentes, esa presencia del ahora, ser conscientes del ahora, cambiar esa mentalidad y vivir el ahora, hacer lo que nos toca hacer ahora, sin simplemente estar manipulados por el tema del futuro y del tiempo, que en últimas no deja de ser sino una ilusión. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.